En el programa de hoy nos enfocaremos en uno de los momentos cruciales en la vida de las personas autistas, la transición hacia la adultez. Para ello invitamos a la psicóloga Alejandra Villarruel, que compartirá con nosotros su conocimiento y experiencia sobre los desafíos que enfrentan las personas autistas durante esta etapa de transición, así como las recomendaciones para apoyar su desarrollo y bienestar. Bienvenida Alejandra con Mente Diversa. Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho nuevamente estar aquí. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema creo que es muy interesante, porque en realidad, si bien es cierto, toda la información que cuando hablamos de autismo, googleamos, investigamos o incluso buscamos apoyo, siempre está orientada hacia el niño, al niño pequeño, al de primaria, pero muy poca información, quizás muy poca intervención ahí en el adolescente y mucho más en el adulto, porque en realidad el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, es una condición de vida que no solo dura en la infancia, sino también es para toda la vida, ¿no? Entonces justamente la experiencia personal, porque mis chicos ya también están creciendo, ya toca hablar de esos temas y expandirnos un poco más y abordar los siguientes desafíos, ¿no? Porque lo que se viene ahora es la preparación hacia la vida adulta, la autonomía, la elección de carrera, el noviazgo, el enamoramiento. Entonces son muchas cosas que también suceden y que como chicos eh, tienen que atravesar y es parte también de la vida. Justamente, Ale, sobre lo que comentabas, ya un poco dando un avance de la pregunta que te queríamos formular, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrentan las personas autistas durante la transición a la adultez? El primer desafío, diría yo, es la adolescencia, es el inicio de la adolescencia, porque generalmente cuando son pequeños, muchos de los papás optan por no mencionar la condición, el diagnóstico como tal. Entonces el niño no sabe, va a acudir a sus terapias, voy a ir a mis terapias, son divertidas, juego, y por temor, por miedo al rechazo, por miedo a que se sienta mal, hay muchos motivos o porque no lo entienda quizás, ¿no? Y es entendible, comprensible, y y sobre todo se entiende esta situación, ¿no? No obstante, iniciado ya la pubertad, entrando ya a esta etapa, los chicos empiezan a a darse cuenta de que algo sucede con ellos, porque no todos sus compañeros van a las terapias en las tardes. No todos tienen esas dificultades quizás para comprender. Hoy empiezan las bromas, el sarcasmo en la pubertad y muchos no las entienden, entonces terminan irritados, empiezan estos temas de, no le invitamos a él a esta reunión porque no, es un poquito raro, es un poquito extraño, es un poquito diferente, ¿no? Entonces ya empiezan estas situaciones y definitivamente el niño se va a dar cuenta. Entonces el primer no con problemas, sino digamos dificultad o desafío es el inicio de la adolescencia. Entonces, ¿qué pensamos? Generalmente lo que yo puedo sugerir es que una vez que iniciemos la etapa de la adolescencia, en caso no sepa su diagnóstico, el primer paso sería conversar, ¿no? Considero que ya es una edad propicia y hay una madurez. Ojo que la madurez no tiene que ver nada con la edad, sino cómo él pueda interpretar y cómo él se pueda percibir. Entonces, para mí es muy importante que un niño con autismo que ya esté transitando la etapa de la adolescencia ingrese sabiendo su condición, ¿no? Así como padres, al enterarnos del diagnóstico de nuestros hijos, hemos tenido un tema de duelo, porque hay un duelo al enterarte de la condición, hay un tema de tristeza, de lamento, ¿no? Todas las etapas del duelo que corresponden y ya llegamos a un proceso de aceptación y donde vamos abordando y trabajando. Esta misma situación también la pasa a los chicos. Lo he visto en mis propios pacientes, al inicio se sorprenden, no entienden qué pasa, no entienden por qué a mí, pero por qué soy así, entonces soy diferente, ¿no? Entonces hay una etapa de duelo que es importante acompañar, entonces es muy importante que el primer paso, como repito, en la adolescencia es que el chico sepa su diagnóstico como tal y por ende requiere apoyo, no solo él, sino también la familia para poder abordar este tema, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el primer paso como padres? ¿Cómo decirle a mi hijo que tiene autismo? Entonces, yo lo que sugeriría mucho es que lo hablemos desde el aspecto positivo, porque si lo encasillamos como una especie de mala suerte, de que acá se acabó todo, definitivamente de esa manera lo va a interpretar.
Entonces, lo más recomendable es que el conocer su diagnóstico no sea algo limitante, al contrario, que sea una forma de ver la vida diferente, evocando y resaltando sus capacidades, sus cualidades, comparando o mostrando realidades de personas que tengan la condición, que hayan resaltado mucho, y no solamente desde un aspecto positivo, sino también reconociendo y validando las cosas que todavía están por trabajar. Entonces, así como familia podemos aportar y él también pueda sentirse entendido, comprendido y abordado. Y ojo, el diagnóstico es personal. El adolescente decide si lo comparte o no lo comparte, pero sí es válido y es importante también recalcar que la escuela en esa transición sepa la condición del niño, bueno, en este caso ya adolescente, y la familia también, ¿no? O sea, me refiero a los abuelitos, a los tíos, porque definitivamente considero yo que la adolescencia es una etapa muy crítica, porque ya vienen más exigencias sociales y a veces regular la conducta o que él pueda comprender o se pueda sentir cómodo puede ser un poco difícil. Entonces, sí es importante que todos lo sepamos, pero desde un aspecto de respeto y consideración a lo que el adolescente también considere, ¿no? Si lo quiere compartir o no lo quiere compartir, pero sí es importante que los demás estén informados para que puedan dar un trato adecuado y ser comprensibles y flexibles en algunas consideraciones que se puedan tener. Alejandra, muchas veces pasa de que la psicóloga del colegio dice que la persona, que el niño, el chico, el adolescente tiene autismo, sin que el chico quiera que sus compañeros se enteren. Es necesario que el colegio respete la confidencialidad que quiere el niño. Totalmente, totalmente. Es más, me parece un poco incluso violento. O sea, perdónenme la palabra, pero no sé, quizás es un tema de violencia, incluso para uno propio, ¿no? Hay un tema de confidencialidad. Y como adultos y personal médico, o bueno, en este caso psicólogos educativos que también pertenecen a la comunidad, creo que hay algo más importante y es el respeto hacia el ser humano, ¿no? Entonces sí, es cierto, es importante que el colegio lo conozca, pero eso no significa que el colegio va a compartir esta información con los otros papás o con los otros niños, o sea, o adolescentes. Creo yo que para mí es muy importante que el adolescente sea quien decida si se divulga esta información o no, porque no voy a poder tener el mismo nivel de comprensión de un adolescente, de otro adolescente y que entienda la diferencia o lo que consiste, porque aún todavía, si bien es cierto, hay mayor alcance de información, hay mayor acceso, la información quizás es más clara hoy en día, pero todavía tenemos cosas y patrones y tenemos como que encasillados el autismo desde un punto muy típico, ¿no? El que no habla, el que puede golpear, el que puede ser violento. Entonces, definitivamente considero que todavía los otros chicos no puedan estar preparados. Entonces, yo particularmente siento que es muy violento, es una forma de violencia hacia el menor que se le pueda, que puedan decir su diagnóstico sin su autorización. Lo que yo les propongo mucho con las psicólogas es trabajar, sí, talleres, pero talleres que se enfoquen en el respeto a las diferencias, que se aprendan a escuchar o que se hagan consideraciones en las cuales de repente mi paciente, en este caso que es un chico con un adolescente con autismo, pues pueda trabajar o los tratemos de enfocar en grupos que sepan comprenderlos, ¿no? Y así poquito a poco poder darles esos pequeños alcances, estas pequeñas consideraciones. Y ya cuando él lo entienda mejor y cuando él lo comprenda mejor y se sienta mejor y conozca también bien su condición, ya lo pueda comunicar hacia los demás desde un tema de respeto, ¿no? Ahora también eso va a depender mucho de de cuánto pueda este chico ser consciente de, ¿no? Porque también tenemos chicos en inclusión que de repente, si, por ejemplo, tienen un tema de autismo grado 1 y están incluidos en una escuela regular. Yo creo que ahí hay que tener consideraciones y respetar lo que él decida. Pero sí también puede haber que hay en las escuelas chicos con autismo de un grado 3, quizás que estén de repente incluidos o sean chicos libres
y que van con un tema de que ellos también aprendan a trabajar en grupo. Puede ser, entonces va a depender también ahí el nivel de afectación, por así mencionarlo, ¿no? Pero sí, prioritariamente diría yo que es decisión del propio adolescente, que él decida si esa información se comparte, ¿no? Alejandra, uno de los problemas o de las situaciones que se dan durante el desarrollo de la persona con autismo, por ejemplo, es que ya cuando es adolescente y cuando es adulto, ya realmente empieza a sentir que no encaja, ¿no? A veces cuando es niño no lo nota tanto, pero ya hay un momento en la adolescencia en la cual siente que no es de repente igual que los demás o similar a los demás. ¿Qué rol debería jugar la familia en estos casos cuando la familia ve, por ejemplo, que hay ciertas situaciones que puedan mediar su autoestima o que la persona se pueda sentir ansiosa o triste ante una situación como esta? Ujú. Mira, una de las cosas que yo les fomento cuando ya estamos entrando en la pubertad de los papás es aplicar todas las habilidades sociales posibles. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros como papás, a que nuestro hijo ya está próximo a transitar la adolescencia, o sea, yo siempre digo, cuando hablo con los papás, nos tenemos que preparar siempre para la siguiente etapa. O sea, tengo un niño que es chiquitito, todavía no va al nido, está en estimulación, me tengo que preparar para el inicial. Entonces, ¿qué quiero en el inicial? Que esté sentado. Ok, ya estoy en el inicial, me tengo que preparar en la siguiente etapa, que es primaria. Quiero que aprenda a seguir indicaciones más largas, me preparo para eso. Y cuando yo estoy en la primaria, ¿qué sigue en la adolescencia? La etapa de la adolescencia es una etapa que se caracteriza por ser una etapa abundantemente social. Entonces, ¿qué me toca a mí como papá? Aprender también yo a practicar mis habilidades sociales. Es decir, me voy a ir a todas las reuniones de padre, voy a empezar a hablar con los papás, a conversar, a hacer mi amistad. Tengo papás que se van a los fútbol, todos los jueves hay fútbol con papás. No le gusta el fútbol, no importa, está ahí. Lleva siempre gaseosa para que todos tomen, ¿no? Una mamá, no me gusta las reuniones, pero va hasta que entrega quequitos. Entonces, que eso va a permitir que las familias estén más conectadas, se puedan conocer, y entonces así los chicos también van teniendo más cabida. Entonces, ¿qué pasa? Ahí podemos aprovechar esos espacios, esta confraternidad para comentar, oye, mijito, a veces le cuesta, mira, está llevando terapias, ¿no? Le cuesta un poquito, pero hay que trabajar así, así, y ya lo vamos integrando a un grupo, ¿no? Entonces, cosa que las familias también vos pueden apoyar de esa manera, ¿no? Entonces sí es un reto la adolescencia como tal, y una de las cosas como papás lo que yo fomentaría mucho es que el primer paso vayámonos integrando también con los otros padres, acompañando, observando estas reuniones. Así a mi hijo no le gusten las fiestas, lo negocio con él para que podamos acudir, para que podamos observar cómo es el ambiente que se rodea. Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo que en mi entorno social de mi hijo, todos son futbolistas, todos juegan pelotas, todos los chicos están peloteando, pucha, me esmero y le enseño a mi hijo a jugar. Por lo menos no tiene por qué ser el mejor futbolista, pero por lo menos que sepa patear la pelota, que sepa que esto es una falta, que sepa que esto es lo otro. Ya lo converso con él y nos metemos un par de clases de fútbol, ¿no? Veo que el grupo de repente, las niñas, uy, no, las niñas veo que están con todo el tema del K-pop, con el baile, entonces mi hija no le gusta para nada, quiere leer sobre astronomía. Bueno, hijita, vamos a negociar, te compro tu libro, pero nos metemos juntos a las clases de K-pop para escuchar un poco. ¿Qué están hablando? Marvel. Entonces yo también involucro un poco esos tipos de temas que se hablan o que está hablando el grupo de por sí para que mi hijo pueda por lo menos, no tanto que le agrade, pero por lo menos maneje un poco el tema y pueda hacer un tema de conversación y lo ayude también a integrarse, ¿no? Pero estamos hablando de lo ideal, pero muchas veces los padres no acompañan el proceso del hijo, o no lo conocen también, o lo dejan un poco a la deriva en los colegios, en la universidad. Entonces, ahí ya tenemos la primera barrera del proceso a la adultez. ¿Qué otras barreras podrían haber en este proceso? Bueno, otras barreras que pueden haber es el desconocimiento, ¿no? La poca tolerancia y exponerlo a lugares que de repente no sean los más idóneos, ¿no? En el proceso de adolescencia, transitando la adultez, lo que siguiente que se viene es el plan de vida, ¿no? El plan de vida. Entonces, los chicos, todos tienen muchos sueños, tienen muchas expectativas,
Y es muy válido reforzar y hacer que cumplan sus sueños. Creo que es muy válido entusiasmar, pero también es importante chocarlos un poco con la realidad, ¿no? Entonces, para formar un plan de vida, tengo que ser yo consciente también de mis limitaciones. Y como papás, creo que esa es la parte más dura y más difícil, es hacerle entender que hay ciertas limitaciones también, ¿no? Y que busquemos diferentes opciones. O sea, no todos los chicos están preparados para la universidad, independientemente que tengan un diagnóstico o no. Hay limitaciones de aprendizaje, hay chicos con autismo que tienen asociados al diagnóstico una comorbilidad de quizás limítrofe. Entonces, si tienen una capacidad cognitiva limítrofe, definitivamente estudiar una carrera de medicina no es algo tan viable, ¿no? Entonces, lo más complicado ahora en el plan de vida sería hacerle entender cuáles son sus dificultades, ¿no? Y en base a ello, buscar, no solo dificultades, sino también en sus fortalezas, ayudarlo y acompañarlo a buscar lo mejor para ellos, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente un sinónimo de éxito es ir a la universidad, ¿no? También plantear esas opciones. No, mira, planteémonos algo. Si yo quiero ser médico, bueno, pero de repente no es muy bueno académicamente, pero veo que es muy talentoso porque le gusta cocinar, se sabe, mira todos los programas de cocina, se sabe las recetas, se sabe todo, o le encanta la música y puede hacerlo todo muy bien. Entonces, voy tratando de animarlo para ese lado, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo animar? Acudiendo a esos talleres, llevándolo a estos lugares donde puedan enseñar o donde pueda ver y observar la dinámica, ¿no? También exponerlo a ese tipo de situaciones. Yo he tenido en una ocasión un chico que tiene autismo, pero pues también tenía asociado su tema de lenguaje. Sí podía hablar, pero hablaba oraciones máximas de 4 o 5 palabras, ¿no? Pero era muy funcional. Estaba incluido en una escuela, pero cognitivamente no rendía mucho. Entonces, el tema ya pues estaba casi cuarto, quinto. Entonces, pero una de las cosas que veíamos es que le encanta comer comida criolla. Entonces le encantaba, le fascinaba que me voy a ir al restaurante Pepito, que no sé qué, que todos los restaurantes quería ir a comer comida criolla. Entonces dijimos, como le gusta comer y se sabe la historia de la comida, a lo que él podía mencionar, le encantaba que esto tiene pescado, que no me gustó, que estuvo más rico el otro, que es mejor esto. Entonces dijimos, bueno, ¿qué tal si le empezamos a enseñar videos de cómo se cocina? ¿No? Entonces le empezó a gustar, buscaba en su tablet videos de cómo cocinaban, tal. Bueno, siguiente paso, vamos a enseñarle a aprender la cocina, y empezó a aprender y repetía algunas cosas que veía. Entonces, genial, vimos, oye, ese bien, vamos a meterlo en vacaciones a talleres de mini chef, pero probemos, mini chef no en un SEBA, no, probemos en un pequeño colegio donde tenga el taller como tal. Le explicamos a la Miss y todo, vimos, bien, lo hizo, no se cortó, no se dañó, no se hizo nada, perfecto. Entonces llegó la finalidad, o sea, terminamos, bueno, vamos a buscar un centro que pueda darnos esos apoyos. Entonces ahí fue lo complicado, porque no todos estaban preparados. Algunos institutos conocidos, grandes, no estaban preparados para esto, ¿no? Porque requerían más que práctica, más metodología, y él no se sentía cómodo, no se sentía bien, el grupo no lo apoyaba. Entonces hemos buscado otros lugares, y buscando, porque en realidad son muy pocos los lugares, hemos encontrado uno pequeño que estaba totalmente registrado, pero no era el instituto, era un instituto pequeño del distrito, que le podía ofrecer los apoyos, ¿no? Era de poco alumnado, terminó su carrera de repostería de 3 meses, después se metió de cocina y así. Entonces es un camino arduo, ¿no? Los lugares conseguirlos son muy complicados, pero hay que hacer una búsqueda, porque hay, ¿no? Yo lo que diría, no nos enfoquemos mucho en buscar la academia, el instituto, la universidad, ¿no? Busquemos las que puedan darnos mejores opciones, y siempre, como repito, mencionando la realidad, para ver si pueden afrontar esta situación o no. Alejandra, mira,
A mí en el 2020 me diagnosticaron con síndrome de Asperger. ¿Ya? Estamos hablando de 4 años atrás. Estamos hablando de 40 y algo de años. Entonces, lógicamente, toda mi niñez, juventud, adolescencia, adultez, fue sin un diagnóstico. ¿Ya? Y sin saber, sin tener la menor idea de que era un síndrome de Asperger, de que era el autismo. Claro que es diferente en la década del 80, del 90, del 70, hablar de este tema y hablarlo en estos tiempos, ¿no? Vamos a ponernos en el caso de que hay un joven que no tiene la menor idea que tiene el diagnóstico. ¿Ya? ¿Cómo se le puede identificar para que se le pueda ayudar a encarar la vida como corresponde? Wow, me ha pasado. Primero, yo creo que este joven, en estas épocas, y con la información que se tiene hoy en día, sea donde sea, él se puede encontrar, sea donde se encuentre, ya sea, vamos a ponernos en la situación que ya acabó el cole, ¿no? Pasó porque me ha pasado algo muy específico con una chica de 21 años. No, 19. Entonces, ¿qué pasó? Terminó el colegio, todo bien, normal, nunca excelente, no muchos amigos, normal, un poco introvertida, su círculo muy cerrado, ok. Ingresó a la universidad, bien, normal, pero empezaron los problemas en los trabajos grupales. Entonces, se desbordaba, lloraba en clases, no sabía qué hacer, los pocos amigos que le quedaban, ¿no? Le dije, pero ¿por qué no buscas ayuda? Mira, no estás controlando tus emociones. Mira, yo sé que en la universidad hay psicólogas, ¿no? ¿Por qué no vas y buscas un tema de consejería a ver si te dicen algo, ¿no? Entonces, yo creo que esta jovencita que le pueda pasar algo así, que ya está en etapa de repente de haber terminado el colegio o ya en una etapa superior y que no sienta que está dando su 100%, por ahí que vea que tiene dificultades, puede que busque apoyo en un psicólogo, porque hoy en día pues está la ley y los institutos y universidades están obligados a tener un departamento de psicología, entonces podría acudir, ¿no? Podría acudir y buscar apoyo en ese sentido, ¿no? Ahora, si en este sentido este psicólogo logra identificar, lo puede invitar a hacerse una evaluación diferenciada, ¿no? Particularmente a mí me pasó una vez en la universidad donde trabajo, me llegó una chica de 19 años con estos tipos de problemas. Le costaba mucho, peleaba con todas las compañeras, ya nadie quería hacer trabajo grupal con ella. Entonces lo conversamos, lo hablamos, ella me contaba que no entendía, que no comprendía cómo se podía expresar. Y puedo identificar muchas características de una chica que pertenecía a este diagnóstico, ¿no? Entonces yo le invité definitivamente a que pase una evaluación con un especialista, ella fue, acudió y en efecto tenía esta dificultad, esta condición. Entonces, sí, le costó mucho su primer año, o sea, sin haber sido diagnosticada, por lo menos en el caso específico de ella, le fue bastante complejo, no se estaba adaptando, no tanto por el tema académico, sino por el tema social, pero pudo buscar apoyo en los departamentos de psicología y bueno, en este caso pudo tener una derivación oportuna y esta la llevó a tener un diagnóstico y esta universidad donde trabajo le dieron las herramientas para que pueda acudir y para que pueda tener apoyos que le puedan permitir una buena y adecuada relación con sus compañeras que le permita un buen desempeño también académico. Entonces, los jóvenes hoy en día que no se sientan que están yendo de repente acorde a las exigencias o acorde a lo que se está establecido, se sientan que no están siendo comprendidos, los invito a buscar apoyos en los departamentos de psicología o que sean más aperturados a acudir a un tipo de lugar donde puedan ser escuchados y quizás puedan ser mejor orientados. Y ahora las universidades ya manejan estos apoyos, ¿no, Alejandra? Sí, justamente de eso también quiero mencionar. Hoy en día la inclusión, si bien es cierto, cada vez es mejor. Hoy en día
institutos, universidades están establecidos y tienen programas que están dirigidos para personas con trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Un caso particular es donde yo trabajo, que es la Universidad UPC, tiene un programa PADI, donde busca ayudar a chicos que obviamente saben su diagnóstico, donde los chicos son conscientes de, y buscan este apoyo en este programa para poder tener algunos ajustes razonables, porque ojo, en la educación universitaria no hay adaptaciones curriculares. El chico que llega a la universidad es un chico que tiene las capacidades para afrontar la universidad, pero sí lo que se hace son ajustes muy razonables. Por ejemplo, darle un apoyo de acompañamiento de un psicopedagogo que lo pueda orientar, que lo pueda dar algunos tips, recomendaciones académicas, o como para controlar el tema de la ansiedad, porque la ansiedad es un tema muy recurrente en los jóvenes universitarios, y más aún si tienen algún diagnóstico de trastorno de neurodesarrollo. Y los ajustes razonables son quizás por ahí concientizar a su profesor para que le pueda digamos, algunos apoyos, ¿no? Por ejemplo, en ayudarlos a formar grupos, explicarles un poquito en consideración algún temita más, ¿no? Cositas muy sencillas que se pueden ajustar, ¿no? Pero en definitiva es un gran apoyo dentro del sistema universitario, monitorearlos, estarlos chequeándolos, por ahí dándole algunas consideraciones en las matrículas, flexibilidades en los horarios también, ¿no? Eso es lo que permite un poquito la inclusión universitaria, por así mencionarlo, ¿no? De repente también extender un poquito, ¿no? Hay una exigencia del mínimo de cursos que se llevan en una determinada carrera, en un determinado año, pues bueno, se va viendo y viendo cómo él puede manejarlo y abordarlo y darlo de repente quizás en tiempos más espaciados, ¿no? Entonces todo va a depender de cómo avancen, ¿no? Y siempre hay un acompañamiento desde recíprocos, es decir, se envía información de sus terapeutas, de sus centros o de sus médicos para poder seguir dándole los apoyos que sean necesarios. Son ajustes razonables los que decimos. No es una inclusión, son apoyos y ajustes razonables en la medida que se pueda, porque la idea es que este chico que ingresa a una universidad pueda hacer todo. Alejandra, ¿y qué consejo le darías a los jóvenes autistas que están a punto de realizar la transición a la adultez? Primero que nada, lo que les diría es que, les diría la verdad, que para todos, al margen o no de tener un diagnóstico, para todos es complicado, ¿no? Yo creo que mejor recuerdo, creo que puedo evocar, como lo mencioné en una charla que di hace poco, es que les dije, recuérdense cuando terminaron quinto de secundaria y tuvieron la conversación con sus padres, ¿no? ¿De qué vas a hacer? Por lo menos a mí, yo tenía muchas dudas, no sabía. Me sentía muy insegura, ¿no? Y todos los papás mencionaron, sí, yo también. Entonces, recordemos primero, evoquemos ese recuerdo. Entonces, definitivamente sí da miedo. Yo sé que da miedo, ¿no? Pero que todo hay que hacerlo, incluso con miedo. Si no nos atrevemos, no lo vamos a conseguir. ¿Va a ser difícil? Nada en la vida es fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Porque yo soy muy consciente cuando le hablo a los chicos, a mí no me gusta engañarlos. Yo quiero decir las cosas como son. No va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Todo se puede. Solamente que vamos a requerir de más esfuerzo, más determinación, más fortalezas que tengamos que poner. Va a haber días buenos, va a haber días malos, pero al final de todo esto va a valer toda la pena, porque hay que concentrarnos en nuestros sueños. Entonces, cuando los chicos están, pero no quiero, yo quiero estar en mi casa. No, es que, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo te ves acá 5 años? Yo quiero estar viajando. Entonces, para viajar necesitas recursos, y para tener recursos tienes que trabajar, y para trabajar tienes que estudiar. Así sea de lo que sea, tienes que estudiar y capacitarte. Entonces, yo sé que da miedo, pero hay que hacerlo, incluso con miedo, porque nada es imposible. Has pasado 11 años y lo has logrado, eso no quiere decir que ahora no lo puedas hacer, ¿no? Entonces, yo les diría eso, que sí, da temor, pero hay que hacerlo así con miedo, que nos va a costar, pero no será imposible y lo vamos a lograr. Pero que eso sí, lo más importante,
eduquemos a los demás. Yo a mis chicos grandes les digo, yo puedo hablar por ustedes, yo puedo mencionar, yo me puedo pelear con todo el mundo, pero esa es mi perspectiva. A quien más les van a hacer caso y a quienes más van a entenderlos es a ustedes. Entonces, ustedes comuniquen, ustedes cuenten cómo son. Mira, a mí no me gusta que hagas mucho ruido, a mí no me gusta que no me contestes rápido los mensajes, a mí no me gusta que me grite mucho, ¿no? Entonces, hay que decirlo, pero desde una posición positiva y adecuada, ¿no? Porque no hay mejor persona que pueda conocer cómo tú te sientes o cómo percibes el mundo como tú. Entonces, eso también diría, que psicoeduquen a las otras personas. A mis chicos siempre les digo, cuando se vayan a integrar y vayan a tener amigos, y si son amigos, cuéntenles cómo son, ¿no? Tengo uno que dice, hace su filtro. Mi filtro es decir que tengo autismo. ¿Por qué? Le digo, porque yo les digo así, bueno, yo me llamo tal, y tengo autismo. Eso a veces me hace que sea muy directo en las cosas que yo digo. A veces puedo no entender lo que ustedes conversan, no puedo entender sus bromas, si me lo explican sería genial. O a veces puedo ser un poco, bueno, bastante directo y puedo ser hiriente, pero si soy así, por favor, si lo logro hacer o les digo algo feo, por favor dígamelo para yo corregirme y aprender yo también. Entonces me dice, tengo dos respuestas, Alejandra. O me siguen hablando y les parece genial, o me ignoran. Entonces el que me ignora, adiós. Y el que me dice, oye, genial, sí, genial, ¿no? Y así han hecho amigos, porque hay uno que siempre me comenta y me dice, Pepito siempre me hace así con el codo cuando me dice, ese es nuestro secreto cuando yo me estoy pasando de ser muy duro con la profesora, con alguien, me hace así como que, y yo lo miro y me dice, está siendo muy duro, ay. Entonces, disculpa. Me parece genial, o sea, a ese punto tenemos que llegar, ¿no? A normalizar y que todos seamos flexibles y que, bueno, eso, al final ellos son los que se tienen que defender, nosotros podemos defenderlos muchísimo, pero al final, en la realidad va a estar ellos solos con el mundo también, y no los podemos cuidar ni proteger siempre. Cómo me hubiese ayudado mucho en la facultad tener el diagnóstico. Yo siempre cuento una anécdota de que tenía un compañero, muy, muy buen amigo hasta el día de hoy, que me decía, yo de ti me gusta tu sinceridad para decir las cosas y que no te callas absolutamente nada. Claro, nunca pensé que era parte del diagnóstico, ¿no? Entonces yo sin filtro, sin anestesia, iba a la yugular directamente. Entonces habían algunos, pocos, pero algunos, que les gustaba esa sinceridad de uno. Pero bueno, claro. Sí, así soy yo. Sí, en efecto. Es así. Muy cierto, Ale. Bueno, muchísimas gracias. La verdad ha sido muy importante poder analizar un poco cómo es esa transición, un tema poco comentado, ¿no? Siempre, como tú bien lo señalas, hablamos de las primeras etapas del desarrollo, pero no entramos en esta situación o en este momento tan crítico del desarrollo humano, ¿no? Que es la adolescencia y luego la adultez. Y bueno, también es importante destacar lo que implica el rol de la familia, ¿no? Teniendo en cuenta de que va a ser muy importante brindarle el soporte necesario para que esta persona pueda desarrollar su autoestima, sus habilidades sociales y todas aquellas herramientas que puedan servir para su desarrollo. Muchísimas gracias, Alejandra. Como siempre, hemos estado con Alejandra Villarruel, psicóloga, quien ha compartido con nosotros su conocimiento y experiencia sobre los desafíos que enfrentan las personas autistas durante su etapa de transición a la adolescencia y a la adultez. Esto es Mente Diversa. Un espacio donde conviven las diferencias. Con Mente Diversa rompemos barreras.